Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Dorcas de la Rosa está de vacaciones, así que me ha tocado a mí presentar este programa. Y hoy vamos a conversar con Enrique Do Barrio, tema reformas a la Constitución. Él lideraba todo el tema de la Concertación Nacional por el Desarrollo, donde se discutieron por un muy buen espacio de tiempo todo el tema de las reformas a la Constitución y se creó este proyecto original para lo que sería entonces su presentación posterior a la Asamblea. Enrique, gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sí sería bueno entender, desde tu punto de vista, qué ha provocado las protestas y las confusiones desde tu punto de vista específicamente. Porque pareciera, y como la gente tiene memoria muy corta, que no hubo discusión acerca de las reformas y la gente dice ahora, bueno, necesitamos más espacio, más tiempo, pero resulta que sí hubo un espacio en la Concertación Nacional para el Desarrollo y tengo entendido que los partidos políticos estaban representados ahí. Realmente, y esto hay que decirlo como ocurrió, ninguno de los sectores de la concertación se excluyó o se abstuvo de participar, todos participaron, todos los partidos políticos, todos los órganos del Estado, todos los sectores representados en la concertación, trabajando intensamente en un proceso de construcción de consensos, no improvisado, porque fue sobre la base de una propuesta que nos hicieron unos asesores que todo el mundo conoce en este país, quienes a su vez habían tomado en cuenta todo lo que había sobre la mesa en materia de propuestas, de manera que ese ejercicio se dio, fue ampliamente participativo. O sea, todos los sectores participan en la Concertación Nacional para el Desarrollo. Cuando hablamos de todos los sectores, incluimos los partidos políticos. Todos los sectores, sin excepción, participaron en el documento que terminó siendo un acuerdo concertado, aprobado el 10 de junio de este año. Luego eso pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo, como todos sabemos, no le tocó una sola coma. Eso yo siempre Ese fue parte del compromiso, ¿verdad? Que no le tocara una coma. Eso es prerrogativa del Ejecutivo. O sea, nosotros en la concertación lo que presentamos fue una propuesta resultante de un consenso. Es el Ejecutivo el que lo convierte en un proyecto o en un anteproyecto de acto constitucional y lo envía tal cual a la Asamblea, reconociendo ese esfuerzo de construcción de consenso. Cuando este tema llega a la Asamblea, y lo pasan directamente donde tenía que pasar, que es la comisión del honorable diputado Leandro Ávila, que preside la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales. Él y su comisión toman la mejor decisión, que es abrir el compás totalmente e iniciar un proceso o unas jornadas, le llamaban de consulta ciudadana. Y consulta. Fueron a todas las provincias, a todas las comarcas. Yo los acompañé en varias de ellas. El doctor Katulovich, que fue uno de los asesores y ahora es pues asesor. O sea, desde su punto de vista, eso estuvo bien. Eso estuvo muy bien, todo eso estuvo muy bien, hasta que finalmente termina el proceso de consulta, hace unas semanas atrás, y la Comisión de Gobierno, en bocas de palabra, o sea, el diputado Ávila, en nombre de la Comisión de Gobierno, presenta el informe de la Comisión para el inicio del primero de los 3 debates. Ahí comienza el problema. Para entender esas consultas ciudadanas que hizo la Comisión de Gobierno, en la que usted también participó en algunas, ahí lo que se estaban era recogiendo opiniones sobre la Constitución de diferentes sectores del país. En la consulta eso se agregó y agregó valor entonces al documento de la Concertación. Muchísimo, y eso es lo que se quería, eso es lo que todos queríamos, que el documento se enriqueciese, como en efecto se enriqueció. Esas consultas fueron primero para dar a conocer el documento a lo largo y ancho de todo el país, eso ocurrió, y para recabar, como tú lo has dicho, para recabar opiniones, y se recabaron muchas complementarias, incluso propuestas nuevas. Por ejemplo, de allí salió el tema de la descentralización, elevarlo a rango constitucional. De allí salió el tema de la educación, de asignarle ese 6% del PIB, pero a nivel constitucional. Y algunas de ellas se han recogido en el documento, en la Asamblea. De ahí salió, por ejemplo, que los gobernadores sean objeto de elección. O sea, fueron jornadas realmente intensas, participativas. A mí me quedó clarísimo que la gente sí quiere cambios puntuales en la Constitución. El problema vino después, cuando ya comienza el primer debate y entonces se comienzan a dar algunas propuestas que realmente desnaturalizaban totalmente lo que fue la intención, la buena intención original. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron? ¿O por qué entró ese proceso de desnaturalización en la Asamblea? Claro, entendamos que los diputados son parte también de los debates de todas las leyes que existen en el país. Esa es parte de su labor específicamente. Bien, pero digo, propuestas como por ejemplo el tema que causó toda esta innecesaria violencia, el tema de la universidad.
Eso no estuvo ni en las consultas ni estuvo en la concertación, ¿cierto? Para nada. Eso salió de las entrañas del hemiciclo legislativo. Igual que aquella que de alguna manera afectaba los medios de comunicación. Así es. Eso salió también. Artículo 89 de la Constitución. Atenógenes, esto todo es parte de un proceso. Yo creo que enhorabuena, pareciera que el tema comienza a enderezarse. En las últimas 48 horas yo creo que se han dado cambios importantes. Yo creo que, bueno, ya existe el compromiso de eliminar estos artículos inconvenientes con relación al tema de las universidades y los medios, y se han retomado muchos de los artículos originales de la concertación. Se han introducido otros artículos que seguimos considerando inconvenientes, pero como te digo, esto es parte de un proceso. Todavía esto no ha terminado, tienen que aprobar algo, ojalá sea lo mejor de aquí al 31 de aquí a menos una semana prácticamente, pero luego el proceso sigue. O sea, luego noviembre, diciembre, enero, febrero se pueden seguir haciendo consultas y luego se dan otros 3 debates en la Asamblea, en la siguiente legislatura, donde se puedan hacer cambios y mejoras. En el caso de lo que fue este proceso de discusión en el seno de la Concertación Nacional por el Desarrollo, ¿cuál fue el objetivo a la hora de plantear estas reformas? ¿Qué se buscaba específicamente? Porque otro de los argumentos es ese, que no se ve claramente cuál es el objetivo de todas estas reformas. Es sencillo. El objetivo fue, y acordémonos cómo surge esta iniciativa. Esta iniciativa surge ante las declaraciones de la Procuradora en agosto del año pasado sobre la visita que le hizo el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso causó una conmoción, una crisis en la Administración de Justicia, una crisis en la institucionalidad, y ahí es donde se decide hacer una reunión de la concertación. Yo solicité la reunión extraordinaria de la concertación, todo el mundo, todos los sectores la acuerparon y ahí comenzó el proceso. Y el foco principal fue el problema de la institucionalidad y el problema de la corrupción. Ese fue, digamos, el mandato y el interés que tomaron los asesores que elaboraron esta propuesta. Esto no quiere decir que otros temas no sean importantes. De hecho, en el proceso quedaron otros temas importantes, como por ejemplo fortalecer el tema de las comarcas, de los afrodescendientes, del medio ambiente, el tema de paridad, pero el foco fue el tema de la institucionalidad y el tema de la corrupción. Ahora, y ese fue el interés del gobierno también. Todos recordaremos cuando el presidente, el entonces candidato Cortizo, él lo que decía era que había un tema de institucionalidad, había un tema de corrupción, y él iba a tomar como base el documento que se estaba trabajando en ese momento en la concertación. Claro, ambos tienen que ver con justicia. ¿Y qué resulta? Que muy poco hemos visto en la discusión en las últimas 2 semanas la palabra justicia. La palabra institucionalidad, la palabra corrupción como tal, no ha sido parte de la discusión. Han hablado de medios, han hablado de presupuesto, han hablado, por ejemplo, puntualmente del tema de las universidades, pero desde su punto de vista, ¿dónde queda entonces ese objetivo central? Ahí está siendo rescatado. Ya por ejemplo, por lo menos ya decidieron aprobar aquellos artículos que tienen que ver con que la investigación de los diputados salga de la Asamblea y pase. Bueno, en este caso cambiaron el Ministerio Público o el Procurador General de la Nación por el Procurador de la Administración. De eso quiero hablar. De eso quiero hablar específicamente después de la pausa. Esto es Cara a Cara, hoy con Enrique de Obarrio. Continuamos, esto es Cara a Cara, hoy con Enrique de Obarrio, que llevó adelante todo el proceso de las reformas a la Constitución desde la Concertación Nacional por el Desarrollo. Y hablábamos antes de irnos a la pausa acerca de esos elementos medulares del tema de las reformas: institucionalidad, lucha contra la corrupción, términos generales, justicia. Una palabra ausente en las discusiones en estos últimos días. Hemos visto las protestas en las calles, pero por la Universidad de Panamá. Nos sorprendimos con el tema de los ajustes que va a tener ahora la Asamblea para el presupuesto general del Estado. ¿Dónde queda entonces la institucionalidad? ¿Dónde queda la lucha contra la corrupción? Lo estamos rescatando. Ellos habían ignorado o no habían atendido artículos importantes que venían de la concertación y los han estado retomando, algunos a medias, hay que decirlo así. Por ejemplo,
nosotros no estamos de acuerdo que la investigación de los diputados recaiga en el procurador de la administración. Realmente ese fue el cambio. Por lo menos decidieron investigar, que la investigación salga de la Asamblea, pero debe ser realmente técnicamente la Procuraduría de la O sea, la recomendación de la Nación. concertación era la Procuraduría de la Nación, pero los diputados lo cambiaron por la Procuraduría de la Administración. Entonces, crean esta figura de fiscal superior nombrado por la Asamblea. Así es. Lo cual, Para investigar. Lo cual es mira, yo creo que lo principal es, estamos a 7 días más o menos de celebrar nuestro 116 aniversario como República de Panamá. Yo creo que debemos pensar qué regalo le queremos dar al país, a la República, en estos 116 años. Le queremos regalar una institucionalidad más fortalecida, le queremos regalar mejores herramientas para poder mejor luchar contra la corrupción. De eso es lo que se trata todo. Entonces, introducir a esta figura de un fiscal, o sea, ok, permito que me investiguen a mí, pero si no me convienen los resultados de esa investigación, yo voy a crear un fiscal al cual yo solo puedo destituir para que investigue o destituya a ese procurador que me está investigando a mí. Yo creo que es importante despojarnos de... Es una especie de espada de Damocles, ¿no? Por eso te digo... Eso no apareció en ningún momento en las discusiones de la concertación. Pero para nada, para nada. Yo creo que es el momento de despojarnos de afanes de poder, de blindaje y realmente pensar en lo mejor para este país. O sea, aquí realmente lo que se quiere es fortalecer la institucionalidad. Y esto no es un ataque a la Asamblea Nacional de Diputados y a ninguno de los diputados y diputadas, pero yo creo que ellos sí tienen que pensar en los mejores intereses del país y sobre todo las futuras generaciones. De aquí a algunos años ellos no van a estar allí. Por ejemplo, el tema de la reelección. Rescataron de la concertación que se limita a la reelección indefinida. Que nosotros estamos diciendo limitar la reelección hasta por un periodo, o sea, que no exista reelección indefinida. Ellos aceptaron la reelección hasta por un solo periodo, pero añadieron que después de un periodo constitucional pueden volver a postularse. Yo creo que ahí de pronto podemos transar, pero realmente lo que hay que entender, Atenógenes, es que todas estas reformas no son caprichosas. O sea, todas estas reformas atienden a clamores nacionales, atienden a problemas que hemos tenido. Este caso en particular va en búsqueda de disminuir poco a poco ese clientelismo político exacerbado que hay aquí. Así como hay un presidencialismo exacerbado, hay un clientelismo político concentrado en la Asamblea y en el proceso de elecciones indefinidas. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Estos cambios parecen sutiles, pero son profundos en cuanto al tema de la administración de justicia. De una forma u otra van a transformar el devenir de los próximos años. Por supuesto. La figura, por ejemplo, del voto de censura a los ministros, ¿estaba incluida en el paquete original de discusiones de la concertación? Hay que aclarar que el voto de censura ya existe en la Constitución. Lo que ellos están añadiendo, y de hecho lo aprobaron ya en primer debate, es que... La destitución. Prácticamente la destitución. Así es prácticamente... O sea, aquel que le dan el voto de censura, el Ejecutivo debe destituirlo. Eso desdibuja totalmente aquello de que los poderes del Estado en armónica colaboración, porque aquí un poder del Estado, un órgano del Estado, perdón, en este caso la Asamblea Nacional de Diputados, estaría prácticamente conminando a otro órgano del Estado a destituir a uno de los suyos, a un ministro de Estado. Yo creo que ahí se le fue la mano en pollo, como decimos en Panamá. ¿Y la figura de quién nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Allí Fíjate también que no hubo coincidencia, porque la concertación planteaba la figura de un tribunal y ellos hablaron de un consejo de la judicatura. Creo que hay una diferencia. No. ¿De quién nombra a los magistrados? Qué bueno que me haces esa pregunta porque me permite aclarar algo. Ahí lo que se aprobó en la concertación y avaló el Ejecutivo y lo hizo suyo, es que las ternas y luego de un amplio proceso de escrutinio, amplio y transparente proceso de escrutinio público, que las ternas surgiesen de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Yo no he visto que eso lo hayan aprobado todavía, entiendo que eso lo iban a aprobar, pero lo cierto es que esa fórmula no surge del grupo de asesores que nosotros designamos en la comisión que yo coordinaba.
Lo que sugerían los asesores era una especie de comisión. Eso lo tomaron del proyecto de la Comisión de Notables del 2011. Ajá. El partido, que fue también otra sugerencia de reformas constitucionales que al final no se aplicaron. Pero era una reforma mucho más integral, ¿no? Claro. Pero a donde quería llegar es que dentro de las discusiones, el partido PRD propuso, y se aprobó por unanimidad, que la terna surgiese de la concertación. Y eso es lo que está en el tapete. Creo que todavía no se ha aprobado, pero esa es la idea. No solamente para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ternas para magistrados del Tribunal Electoral, para los 2 procuradores, para el magistrado del Tribunal Electoral que le corresponde al Ejecutivo y creo que para el fiscal de cuentas también. Ahora bien, en materia económica me llamó mucho la atención, y esta es una reforma reciente antes de aprobarse en un primer debate del tercer bloque, el tema de que ahora la Asamblea se involucra directamente en la elaboración, designación de todos lo que va a ser el presupuesto general del Estado. ¿Eso en algún momento se discutió en la concertación? Para nada. Esa es otra de las propuestas que nosotros, con mucho respeto, consideramos inconvenientes que surgió de las entrañas del hemiciclo legislativo. Para nada se discutió eso. No solamente no se discutió en la concertación, no salió dentro de las jornadas de consulta a nivel nacional. ¿Eso tampoco estuvo en las consultas? No tuvo del todo, no tuvo del todo. Y nuevamente, y lo digo con todo respeto, me parece que eso también es un órgano del Estado inmiscuirse en cosas prerrogativas que son inherentes a otro órgano del Estado. Sí, más aún porque le quita la responsabilidad al Ejecutivo, la asume él y solamente requeriría el visto bueno del Contralor, que es nombrado por la propia Asamblea. La Asamblea nombra 2 funcionarios, el Contralor y el Defensor del Pueblo. Lo tienes muy claro, lo tienes muy claro. Hay una pausa, ya regresamos. Esto es Cara a Cara hoy con Enrique Dobarrio. Continuamos. Esto es Cara a Cara hoy con Enrique Dobarrio, que llevó adelante todo el tema de las reformas constitucionales desde la Concertación Nacional por el Desarrollo. Enrique, hay una duda que ha generado todo el tema de las reformas en función de los miembros de la Concertación, la presencia de los partidos políticos dentro de la Concertación Nacional por el Desarrollo. Yo en un momento pensé, y no sé si de repente otras figuras políticas también pensaron, que estando los partidos políticos dentro de la concertación, los partidos habían hecho un trabajo dentro de sus dirigentes, dentro de sus diputados, para que lo que allí se había acordado, asimismo se discutiera en la Asamblea, pero por lo visto eso nunca ocurrió, Enrique. No sé si dentro de la concertación se habló de eso en algún momento, ignoro. Parcialmente, mira, realmente una cosa que hay que aclarar es que nosotros cuando estábamos trabajando en esta iniciativa, pensando en el problema de la institucionalidad y la corrupción, no estábamos nunca pensando en el cómo, o sea, si esto iba a ser algo para tener como referencia en un proceso de asamblea constituyente paralela, o vía 2 asambleas seguidas o 2 legislaturas seguidas. No pensaron en el método, sino en lo que era. Estábamos concentrándonos en lo que era urgente, lo que era y lo que fuera viable, porque una asamblea nacional constituyente es para algo mucho más profundo, más integral y demora más tiempo. Esto siempre consideramos que eran reformas que había que hacer cuanto antes. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos y sí, en efecto, trabajaron, ahí estaban todos los partidos políticos, estaban todos los sectores, pero una cosa es el proceso de construcción de consensos que se dio y acuerdos concertados con algunos disensos, porque hay que decir que también los distintos sectores tienen la facultad en la concertación de consignar disensos. Si no hay más de 3 disensos, eso no impide que se considere el acuerdo concertado. Entonces puede ser que algunos de estos artículos o propuestas que tú tienes en mente sí recibirán el disenso de algunos de los partidos políticos. Habría que ver caso por caso, ¿no? Por ejemplo, el de la reelección inmediata. Ese claramente recibió un disenso por parte de los partidos políticos. El tema de la segunda vuelta electoral, eso había quedado eliminado y luego el partido Cambio Democrático lo propuso de vuelta, pero no se mantuvo como acuerdo concertado. Pero lo otro que te quería decir es que una cosa es ese resultado del proceso de construcción de consensos y otra cosa es la misma dinámica que sucede en el hemiciclo legislativo. Son 2 cosas totalmente distintas. Ahí realmente
ya cuando tú involucras a todas las bancadas y todo lo demás. O sea, en principio debería ser como tú dices, si ellos estuvieron allí, si ellos han debido haber consultado a los internos. Ahora, pero no por sé ejemplo, si... este artículo que te decía de que la terna sale de la concertación, Ajá. la propuesta la hizo el PRD, bueno, debería ser que no hubiese un solo diputado del PRD que supusiese a eso, porque ellos mismos hicieron esa propuesta. Lo que ocurre es que el objetivo central, cuando se crea la Concertación Nacional para el Desarrollo, es casualmente llegar a consensos. Y no en vano se busca el vehículo de la Concertación Nacional para el Desarrollo para promover este paquete de reformas. O sea, por eso es que quizás muchos pensamos que había un consenso tácito. Por eso preguntaba si realmente era solo tácito o fue explícito en las conversaciones dentro de la concertación. Hubo de todo. Mira, una de las cosas buenas que ha sucedido en los últimos meses es que si bien la concertación la concebimos y la impulsamos hace 13 años ya, y está institucionalizada por ley desde el 2008, parece mentira, pero hoy día es que muchas personas están dándose cuenta de que existe una cosa que se llama concertación. Claro. Y de que realmente no es una cosa ilegítima, está establecida por Así ley es. y sí la conforman 23 sectores de la vida nacional y otros que se siguen sumando. Y tengo entendido que parte de las propuestas constitucionales incluía tener un instrumento constitucional que le diera validez, o me equivoco. ¿Que le diera validez a la Concertación Nacional para el Desarrollo? ¿O no fue incluido? Que también fue propuesta del PRD. Ajá. Casualmente, eso no salió de la concertación. Y yo recuerdo que eso causó algún ruido Claro. Afuera y seguro por desconocimiento, y yo mismo propuse dentro de las discusiones, ¿tú sabes qué? Vamos a eliminar este artículo Claro, mejor. exactamente. Lo principal no es esto, lo principal es esto otro, y eso quedó eliminado de plano. Pero la propuesta la hizo el PRD y fue aprobada por unanimidad. Pero lo que quería recalcar es que la concertación existe, la gente se está dando cuenta que existe y hay que fortalecerla. Siento que los panameños nos debemos dar golpes de pecho de que tenemos un espacio institucionalizado de diálogo social, de diálogo nacional, para resolver entre todos los principales problemas. De eso es lo que se trata. El diálogo es la principal herramienta que nos ofrece el sistema democrático. No, y ese es el objetivo principal de la concertación. Lo digo en función de las críticas que han recibido por parte de algunos sectores, más que nada diputados, que dicen, bueno, pero lo que ocurre es que la concertación no buscó votos. Yo soy producto de los votos, sí, pero es que este es un espacio de diálogo, no de búsqueda de votos. Ustedes no son electos por votación popular. Es que no somos personas, son sectores, son sectores. Y allí, por ejemplo, los partidos tienen que decidir internamente quién va a ser su representante ante la concertación. El sector privado tiene que decidir quién va a ser su representante ante la concertación. Los pueblos originarios tienen que hacer sus congresos o reuniones entre congresos para decidir quién va a ser su representante ante la concertación. O sea, sí hay un proceso de elección interna por sector, y eso en principio se va a ir renovando cada tanto tiempo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, entonces, acabo de renovar la representación de mi sector. Por eso, sí hubo entonces un espacio de discusión para las reformas que se presentaron. Por supuesto que lo hubo. Y en donde participaron todos los sectores representados a nivel nacional en esa Concertación Nacional para el Desarrollo, que tiene como objetivo principal discutir temas de esta magnitude, ¿no? Así es, en efecto. Ese elemento debe quedar claro en medio de la discusión, porque para el ambiente de unas reformas constitucionales ese era el escenario. Ahora bien. Y nunca ha sido para imponer nada. O sea, siempre hemos dicho que nada está escrito en piedra. Hemos ofrecido una solución, si se quiere decir así, producto de consenso, para que se dé un gran debate nacional. Y ese gran debate nacional es el que se estuvo dando por varios meses en estas consultas. Y se sigue dando y se va a seguir dando en la Asamblea. Ahora, esa discusión en la concertación se dio para unas reformas, porque ahora ha aparecido la figura de una constituyente paralela. Pero una constituyente paralela es borrón y cuenta nueva, ¿o no? Una constituyente paralela, vamos a decirlo de esta manera, este proceso en el cual estamos ya abocados y va a terminar en un referéndum, donde al final todos vamos a tener la decisión final, y esa es otra cosa, otro mensaje que yo le envío a los diputados. Si hay algún artículo que ellos consideran inconveniente para ellos, hombre, déjenlo en el paquete y que al final sea, o sea, lo democrático es que sea el pueblo el que decida, ¿no? Claro. Entonces, pero como te decía, esto no excluye un proceso posterior de Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, lo que sí es responsable decirlo es que no es que vamos a abocarnos a un proceso constituyente sí porque sí. O sea, hay que tener en cuenta que la Constitución en su artículo 314 establece que hay que elegir a 60 constituyentes.
pero por ningún lado dice quiénes van a ser o cómo se va a elegir, con qué criterios se van a elegir a esos constituyentes. Yo creo que lo primero que habría que hacer es comenzar por ahí y reglamentar cómo se van a elegir a los 60 constituyentes, porque lo que nadie quisiera que suceda es que esos 60 constituyentes tengan, por ejemplo, el perfil de uno de los diputados que no salieron reelectos. Claro. Ese sería el peor escenario. El rol ahora de la concertación, ¿el Ejecutivo los convoca a ustedes para un proceso de seguimiento de los que se discuten en la Asamblea? El Ejecutivo no nos convoca a nosotros. Acordémonos que quien preside la concertación por ley es el presidente de la República. El presidente de la República, entonces, desde Tokio, envía instrucciones para que se convoque a una reunión extraordinaria de la concertación, que como él está en Tokio, la preside el ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República. Eso fue para hacer un análisis de la situación del proceso actual en las reformas. Ahí tomamos nota de que las cosas estaban cambiando, como en efecto han estado cambiando para bien, y es una oportunidad también para que no solamente el Ejecutivo, sino la misma concertación asuman una dosis más importante de liderazgo. ¿Le darán entonces seguimiento a lo que esté pasando en la Asamblea? Por supuesto que sí. ¿Y van a rendir también un informe al país acerca de eso una vez ya esto pase esta semana de los 3 debates? Yo siento que sí, yo siento que el Consejo de la Concertación debe estarse reuniendo con una periodicidad más corta, digamos. Una vez que termine el 31 de octubre y se apruebe lo que se apruebe allí, reunirnos para revisar qué es lo que se ha aprobado, qué ha quedado por fuera, qué quedó por dentro, qué es inconveniente y ver la manera. O sea, todavía, yo honestamente, me siento optimista. Yo creo que las cosas han ido cambiando, se han ido reenrumbando y siento que al final va a prevalecer la sensatez en los mejores intereses del país, que eso es lo que queremos todos. Muchas gracias, Enrique, por acompañarnos. Enrique Dobarrio, Concertación Nacional para el Desarrollo. Hoy, en Cara a Cara, así terminamos. La próxima semana ya regresa Dorcas. Entonces.